¿Alguna vez has sentido que el miedo que experimentas no te pertenece? ¿Que hay algo en la atmósfera del mundo moderno diseñado específicamente para mantenerte en un estado de parálisis y duda constante? Desde el momento en que despertamos, somos bombardeados por frecuencias de pánico, la economía, la incertidumbre, el juicio ajeno. Pero lo que la mayoría llama biología o sentido común, para los antiguos maestros de la sabiduría prohibida, tenía un nombre mucho más oscuro. Los gnósticos. Aquellos buscadores que fueron perseguidos por poseer el conocimiento directo de lo divino, nos dejaron una advertencia que hoy resuena con más fuerza que nunca. Ellos sabían que el miedo no es una emoción natural, sino un velo. Una interferencia impuesta para nublar tu origen estelar y mantenerte prisionero en una percepción limitada de la realidad. Se nos ha dicho que el miedo nos protege, pero la verdad es que el miedo nos oculta. Es la frecuencia que bloquea tu verdadera divinidad y te impide acceder a ese poder ilimitado que reside en tu interior. Hoy, vamos a descorrer esa cortina. Vamos a explorar la doctrina secreta que explica por qué el miedo es la herramienta de control más antigua de la humanidad y, lo más importante, cómo los gnósticos lograban atravesarlo para recuperar su soberanía. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo información, es un acto de liberación. Estás a punto de descubrir que el dragón que tanto temes solo existe porque tú estás olvidando que eres la luz que lo disuelve. Bienvenido a la verdadera iniciación. Para entender el miedo, debemos viajar al pasado, a los desiertos de Egipto, donde en 1945 fueron hallados los manuscritos de Nag Hammadi. Estos textos nos revelaron la existencia de los gnósticos, los poseedores de la gnosis, el conocimiento directo y experimental de lo divino. Los gnósticos no veían este mundo como una creación perfecta, sino como un sistema de simulación defectuoso. Ellos enseñaban que la humanidad está atrapada en una red de ilusiones tejida por los arcontes, entidades que actúan como carceleros de la conciencia. Según la doctrina secreta, estos arcontes no utilizan muros físicos para detenernos, utilizan frecuencias emocionales. Y su herramienta principal es, sin duda, el miedo. Para un gnóstico, el miedo es el ruido que impide escuchar la música de las esferas. Es una distorsión que te hace creer que eres un ser pequeño, mortal y separado de la fuente original. Mientras tengas miedo a la carencia, al juicio o a la muerte, permanecerás dócil, alimentando con tu energía vital un sistema que se sostiene sobre tu propia ignorancia. Ellos fueron perseguidos y sus libros quemados porque su mensaje era el más peligroso de todos. Que dentro de ti habita una chispa divina, el pneuma, que es anterior y superior a cualquier gobernante de este mundo. Los gnósticos afirmaban que el miedo es la prueba de que estás viviendo bajo la influencia del demiurgo, la mente egoica que busca controlarlo todo. Pero ellos no se limitaron a identificar el problema. Desarrollaron un mapa para atravesar el velo. Sabían que el miedo solo tiene poder en la oscuridad de la inconsciencia. Al llevar la luz de la gnosis a nuestras sombras, el miedo deja de ser un muro y se convierte en una puerta. Pero, ¿cómo es exactamente que este velo se manifiesta en nuestra energía hoy en día? Para entenderlo, debemos observar la anatomía de esta interferencia. ¿Cómo se ve el miedo cuando quitamos la máscara de la lógica y observamos la energía pura? Para los iniciados, el miedo no es un sentimiento, es una arquitectura vibratoria. Es lo que llamamos la anatomía del velo. Imagina tu campo electromagnético, esa vibración que te rodea y te conecta con las infinitas posibilidades del universo. En su estado natural, esta energía fluye de manera coherente, expansiva y luminosa. Pero en el momento en que el miedo se instala, la geometría de tu campo cambia. Las frecuencias se vuelven erráticas, densas y contraídas. El miedo actúa como una interferencia, un ruido estático que fragmenta tu percepción. Es como intentar ver el sol a través de un cristal roto y sucio. No es que el sol no esté ahí, es que la estructura a través de la cual miras ha sido distorsionada. Esta anatomía del velo se ancla en tus centros inferiores, creando un bucle de retroalimentación. El miedo te hace percibir separación, la separación te hace sentir vulnerable, y la vulnerabilidad alimenta un miedo aún mayor.
Los gnósticos advertían que este estado de contracción no es un accidente biológico, sino una condición impuesta para que tu conciencia no pueda leer las señales de tu verdadero origen. Al vibrar en la frecuencia del temor, tu campo se vuelve impenetrable para la intuición y la guía divina, pero se vuelve extremadamente permeable para las narrativas de control. Te conviertes en una radio sintonizada únicamente en la frecuencia del desastre. Lo que la ciencia moderna llama neuroplasticidad del trauma, los sabios antiguos lo describían como las cadenas del olvido. Pero hay algo aún más inquietante detrás de esta estructura. Si el miedo es una frecuencia, ¿quién se beneficia de que el mundo entero esté sintonizado en ella? Entramos ahora en la parte más profunda del misterio, el propósito oculto del pánico colectivo. ¿Por qué el sistema parece estar diseñado para asustarnos las 24 horas del día? Desde las noticias de última hora hasta las crisis económicas y las amenazas invisibles, el mundo moderno es una fábrica de estrés. Pero si aplicamos la visión gnóstica, entendemos que esto no es una falla del sistema, es su objetivo principal. Los antiguos sabios hablaban de una verdad que hoy resultaría escalofriante para la mente racional: el miedo es un recurso. En las dimensiones sutiles, la frecuencia del pánico, el odio y la angustia genera una energía densa que los textos esotéricos llaman nous. Para las entidades que los gnósticos denominaban arcontes, aquellos que se alimentan de la separación. El miedo humano es, literalmente, su sustento. Cuando tú tienes miedo, tu campo vibratorio se desgarra, liberando una carga emocional que estas sombras consumen para mantener su influencia sobre este plano. Es por eso que el sistema nunca te dará paz, porque un ser humano en paz es indigesto para la oscuridad. Un ser humano valiente y centrado deja de emitir la frecuencia de la que ellos dependen. Observa el patrón. Cada vez que la humanidad está a punto de dar un salto de conciencia, aparece una nueva narrativa global de terror. Es un mecanismo de ordeño energético. Se nos induce al pánico para que entreguemos voluntariamente nuestra libertad a cambio de una falsa seguridad. Al hacerlo, cerramos nuestra conexión con la fuente y nos convertimos en baterías vivas para una estructura que nos necesita asustados para sobrevivir. Pero aquí reside el secreto que rompe el juego: tú eres el dueño de la linterna. Ellos no pueden generar miedo por sí mismos, solo pueden proyectar sombras para que tú, con tu propio poder creador, manifiestes el miedo por ellos. En el momento en que comprendes que tu angustia es el banquete de otro, dejas de invitar al miedo a tu mesa. Y es aquí, en medio de esta comprensión, donde tu chispa divina comienza a brillar con una intensidad que ninguna sombra puede soportar. A pesar de todos los velos, a pesar de toda la arquitectura del miedo, existe algo dentro de ti que es absolutamente inalcanzable para las sombras. Los gnósticos lo llamaban el pneuma, la chispa divina. Imagina un diamante indestructible sumergido en el lodo. El lodo puede cubrirlo, puede ocultar su brillo, pero no puede cambiar la naturaleza del diamante. Tú eres esa gema. Tú no eres la mente que teme, ni el cuerpo que tiembla, tú eres la conciencia que observa esos procesos. Eres un fragmento directo de la fuente original, una partícula de luz que existía antes de que este sistema de control fuera creado. El miedo solo puede sobrevivir si tú te identificas con tu máscara humana, con tu nombre, con tu cuenta bancaria o con tu historia personal. Pero el pneuma no tiene nombre, no tiene deudas y, sobre todo, no tiene fin. Cuando despiertas a esta verdad, el juego de los arcontes se termina. ¿Por qué? ¿Cómo puedes asustar a alguien que sabe que es eterno? ¿Cómo puedes manipular a alguien que ha comprendido que su esencia es luz pura e infinita? La chispa divina es tu inmunidad diplomática ante este mundo de sombras. Es el recordatorio silencioso de que eres un embajador del infinito caminando en una simulación de limitación. En el momento en que dejas de decir, tengo miedo, y empiezas a decir, estoy observando una frecuencia de miedo en mi cuerpo, recuperas tu trono. Has dejado de ser la víctima del velo para convertirte en el observador soberano. Pero recuerda, reconocer la chispa es solo el primer paso. El verdadero alquimista no solo sabe que tiene luz, sabe cómo usarla para disolver la oscuridad. Es hora de aprender el arte de la transmutación. ¿Cómo se destruye un velo que parece tan real? Los gnósticos no luchaban contra el miedo,
lo transmutaban a través de la gnosis directa. Esta es la alquimia que te permite mirar al dragón a los ojos hasta que éste se disuelva en luz. El primer paso es la desidentificación. Cuando el miedo aparezca, no huyas de él. Detente. No digas, tengo miedo, pues eso es darle permiso a la sombra para que se fusione con tu identidad. Di, estoy observando una frecuencia de temor intentando entrar en mi campo. En ese instante, has creado una distancia sagrada. Eres el observador, y el observador siempre es superior a lo observado. El segundo paso es la presencia radiante. Lleva tu atención al centro de tu pecho, al santuario de tu chispa divina. Visualiza esa chispa no como una luz pequeña, sino como un sol blanco incandescente que comienza a expandirse. No intentes echar al miedo, simplemente aumenta tu voltaje. Los arcontes y las sombras no pueden coexistir con la frecuencia de la soberanía. El miedo es como el frío, no tiene existencia propia, es solo la ausencia de calor. Al expandir tu luz interna, estás ocupando todo tu espacio soberano. El tercer paso es el silencio del guerrero. El miedo se alimenta de tus pensamientos sobre el futuro. Cortale el suministro regresando al ahora absoluto. En el presente puro, el miedo no tiene dónde sostenerse, porque el miedo necesita tiempo para sobrevivir. Al practicar esto, notarás algo asombroso, la energía que antes usaba el miedo para paralizarte, ahora es liberada. Sientes un calor en el plexo, una claridad en la mente. Has tomado el carbón del temor y, bajo la presión de tu conciencia, lo has convertido en el diamante de tu voluntad. Has dejado de ser una presa. Te has convertido en un alquimista que sabe que la sombra no es más que el escenario donde tu luz brilla con más fuerza. Y es en este estado de invencibilidad donde el mundo que conocías empieza a transformarse. Cuando el velo se rompe, el mundo que conocías no desaparece, pero tú dejas de ser la víctima de sus sombras. Este es el regreso del guerrero de la luz, el ser que ha descendido a sus propios abismos, ha mirado al dragón a los ojos y ha regresado con el fuego de la sabiduría en sus manos. Al recuperar tu soberanía biológica y energética, la realidad misma comienza a reconfigurarse a tu alrededor. Aquello que antes te aterraba. El juicio de los demás, la incertidumbre del mañana, la sombra de la carencia, se vuelve transparente. Comprendes que las crisis externas no son más que intentos desesperados del sistema por recuperar tu atención, pero tu atención ahora le pertenece únicamente a tu espíritu. Un guerrero gnóstico no es alguien que no siente, es alguien que no puede ser manipulado por lo que siente. Has pasado de ser un receptor pasivo de frecuencias de miedo a convertirte en un emisor de frecuencias de mando. Tu sola presencia se vuelve disruptiva para la Matrix. Allí donde otros ven caos, tú ves oportunidades de creación, allí donde otros ven muros, tú ves portales. Has reclamado tu invencibilidad. No es la invencibilidad del ego que se cree superior, sino la invencibilidad del alma que sabe que es eterna. Al caminar en este estado de gnosis, dejas de pedir permiso para existir y comienzas a dictar los términos de tu propia experiencia. El miedo ha cumplido su propósito. Ha sido el peso que ha fortalecido tus músculos espirituales. Ahora, el guerrero descansa en la acción, sabiendo que el universo no es un lugar hostil, sino un lienzo esperando tu próxima orden. Has vuelto a casa, y esta vez, has traído la luz contigo. El velo ha caído. Lo que antes era una sombra gigante proyectada sobre tu vida, ahora es solo un recuerdo de una ilusión que ya no tiene poder sobre ti. Has recordado quién eres y, al hacerlo, has dejado de alimentar al sistema para empezar a nutrir tu propia divinidad. Pero recuerda, la gnosis no es un destino, es una práctica diaria. El mundo intentará volverte a dormir, intentará susurrarte nuevas dudas al oído. Por eso es vital que te rodees de la frecuencia correcta. Si este conocimiento ha encendido una chispa en tu interior, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a la biblioteca ancestral y activa la campana de notificaciones. No somos solo un canal, somos un refugio para aquellos que han decidido dejar de ser baterías del miedo y empezar a ser faros de conciencia.
Dale, me gusta, a este video si sientes que hoy has recuperado un fragmento de tu libertad y compártelo con ese buscador que sabes que está luchando contra sus propios arcontes. Tu acción de compartir es un acto de resistencia mística. Déjanos un comentario con la frase: mi luz es inquebrantable. Al escribirlo, no solo hablas con nosotros, estás haciendo una declaración a tu propio sistema nervioso y al universo entero: el miedo ya no vive aquí. Gracias por permitirnos ser parte de tu despertar. Mantente despierto, mantente soberano y, sobre todo, recuerda que tú eres la luz que disuelve toda sombra. Nos vemos en el próximo hallazgo de la Biblioteca Ancestral.